Hola, bienvenidos a este tutorial. Ahora veremos el teorema de Thevenin en el siguiente circuito. Lo que tenemos que hacer en el siguiente circuito es conseguir el amperaje y el voltaje que pasa entre este punto a este punto. El teorema de Thevenin explica lo siguiente. Todo este circuito, lo que tenemos que hacer entre los puntos A y B es poder sustituir lo que viene siendo la fuente de 5 voltios y la fuente de 5 amperios, sustituirlo por una sola fuente de alimentación que nos dará voltaje, y esa fuente de alimentación que tendrá una resistencia en serie con ese circuito. Nos dará el amperaje, el amper y el voltaje y la resistencia que necesitamos en este circuito, que procederemos a sacar en este momento. Lo primero que hay que hacer es sacar la resistencia de Thevenin. Para sacar la resistencia de Thevenin, en este caso, la fuente de alimentación se pone en cortocircuito, pero la fuente de amper se tiene que poner en cortocircuito. Pero ¿qué pasa en este momento? ¿Por qué tenemos que conectar directamente los 20 ohms a tierra? Esto es muy simple, ya que esos 20 ohms, si se pone en cortocircuito y no se pone directo a la tierra, esto hará de que no se tome en cuenta cuando se debe de tomar en cuenta, por lo tanto lo ponemos directamente a tierra. Para ello nos quedarían dos resistencias en paralelo, que serían la de 30 ohms y la de 20 ohms. Para sacar la resistencia en paralelo, dividimos 1 entre 30 más 1 entre 20, y eso nos dará 0.08333333. Para sacar la resistencia en paralelo, dividimos 1 entre 0.08333333, y eso nos dará igual a 12. En este caso ya nada más nos quedarán dos resistencias, y lo único que tenemos que hacer es sumar 12 más 25. En este caso nos quedarán que la resistencia de Thevenin será de 37 ohms. Al fin, la resistencia de Thevenin será 37 ohms. Esto no significa resistencia total, significa resistencia de Thevenin. Una vez sacado nuestra resistencia de Thevenin, volvemos a nuestro circuito inicial. Como cabe comprender, desde lo que dije al inicio, el circuito de Thevenin es poner una fuente de alimentación con una resistencia todo en serie entre los puntos A y B. En este momento sabremos cómo despejar este circuito para tener el voltaje, luego el amperaje, y ya como tenemos la resistencia de Thevenin, todo será despejarlo. Como habíamos visto en el siguiente circuito, ahora lo que tenemos que hacer es que la fuente de amper se tiene que transformar a una fuente de alimentación, y por lo tanto la resistencia pasará en serie con esta. Para esto necesitamos saber la ley de Ohm. Para conseguir una fuente de voltaje se necesita multiplicar la resistencia por el amper que tiene nuestra corriente de alimentación. Por lo tanto, se multiplicará 20 por 5. 20 por 5 nos dará una fuente de alimentación de 100 voltios. Y se le pondrá en serie la resistencia de 20 ohms. Por lo tanto, nos saldría lo siguiente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la corriente es igual a 105 voltios entre 37 ohms. Esto nos dará que la corriente total es igual a 2.83 amper. Con esto ya hemos conseguido... ¿Me lo puedo? Tras esto nos queda el siguiente circuito, que al cerrarlo cumplirá con todo lo requerido, y ahora hemos obtenido lo que esperábamos, que era sustituir el siguiente circuito para encontrar los puntos A y B y tener un circuito igual, con una fuente de alimentación de 105 voltios, la resistencia de 37 ohms y una corriente que es de 2.83 amper. Ahora sacaremos el teorema de Norton. Para el teorema de Norton lo que hay que hacer simplemente es el circuito que tenemos, sacar la corriente, el voltaje y la resistencia de Norton para poder obtener lo que viene siendo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Para ello hay que hacer los mismos pasos que hicimos con la resistencia de Thevenin.
Para ello hacemos que 1 entre 30 más 1 entre 20 da 0.8333. 1 entre 0.83 nos da 12 ohms. 12 más 35 nos da que la resistencia de Norton es igual a 37 ohms. Lo último que hay que hacer es nada más poner nuestra fuente de Ampere en paralelo con nuestra resistencia de Norton, que son 37 ohms. Se ponen 2.83 ampere, que es la corriente que teníamos en el circuito de Thevenin, solo que ahora aplicado a este circuito, que es el del Norton. Recordar que el de Norton es una fuente de Ampere en paralelo con una resistencia, que en este caso es la resistencia de Thevenin. Con esto hemos terminado el siguiente tutorial. Adiós.